¿Cuál fue la razón real detrás del fin de tu matrimonio? Había un montón de cosas, pero una que realmente me llegó hora de contar una historia. Nuestro hijo menor estaba muy enfermo. Lo llevé a la sala de emergencias 3 veces, mi esposo se quejaba del costo cada vez y me manipulaba emocionalmente diciéndome que estaba exagerando. La tercera vez, tuve que cargarlo para llevarlo al hospital, y nuestro hijo, 7 años, finalmente se hizo una radiografía de tórax y en cuestión de minutos estábamos en una ambulancia. Tenía neumonía severa. Mirando hacia atrás, honestamente estaba en una situación crítica. Después de 4 intravenosas, un tubo de respiración, un tubo de drenaje para el líquido de su pulmón colapsado, radiografía tras radiografía, tomografías, finalmente dio un giro positivo. Pero no fue un buen pronóstico. Tuvimos suerte. Mientras tanto, mi suegra vino a ayudar con nuestro hijo mayor. Procedió a emborracharse cada noche que estuvo aquí, una mujer de 70 años, completamente borracha. Estaba tan enojada por su egoísmo. Además, me perdí el servicio conmemorativo de mi propia madre. Obviamente, no tenía más opción, pero aún así fue un golpe duro. Quería poder recordarla junto a sus hermanas, ver su rostro y escuchar su voz en ellas. En su lugar, escuché en altavoz desde lejos. Esto ocurrió en el día 12 de nuestra hospitalización, mientras esperábamos ser dados de alta. Estaba emocional, física y mentalmente exhausta. Solo quería llevar a mi hijo a casa. Mientras esperábamos a que un doctor disponible nos diera de alta, mi esposo llamó y preguntó si necesitaba estar ahí. Por su hijo que apenas sobrevivió, el día del servicio conmemorativo de mi madre, mientras su madre estaba allí haciendo todo más difícil. Que incluso hiciera esa pregunta me incomodó mucho. Me tomó 3 viajes al auto sola, ya que después de tanto tiempo teníamos ropa y artículos de tocador, mantas y peluches, rompecabezas, juegos, libros, etc. No pude mirar a mi esposo de la misma manera después de eso. Al regresar a casa de un viaje, mi esposo me recogió en el aeropuerto en mi auto. Noté que la ventana trasera estaba entreabierta. Era el tipo de ventana pequeña y triangular que hay que abrir manualmente desde adentro. Le pregunté quién estaba sentado en el asiento trasero. Sin pensar, dijo que era su mejor amigo y la esposa del amigo. Le pregunté, entonces quién estaba sentado en el asiento delantero. Se rió nerviosamente y no respondió. Así fue como descubrí que me estaba siendo infiel. Me di cuenta de que mi ex era una persona abusiva. Estuvimos juntos 14 años, los primeros 9 no estábamos casados. Durante esos 9 años, él fue emocional y mentalmente abusivo, pero desestimé todas las señales de alerta porque hubo muchos momentos buenos y él me amaba. Dentro de los 6 meses de casarnos, me empujó contra la puerta, me torció el brazo, me rompió la clavícula y escuché un sonido a lo largo de mi columna y esternón, luego me tiró sobre un calentador de queroseno. Nuestros 2 hijos pequeños estaban dormidos, y él salió furioso, dejándome en el suelo, retorciéndome de agonía. Pero él me amaba, y me dijo que lo merecía porque lo toqué primero. Le había puesto una mano en el brazo mientras intentaba hablar con él sobre nuestra falta de sexo. El abuso siguió empeorando. Estuvimos en situación de calle, vivimos en una tienda de campaña, sobrevivimos en un granero sin calefacción durante un viento de -40 grados porque él gastaba todo nuestro dinero en sustancias ilícitas y alcohol. Finalmente decidí dejarlo. Ahorqué de manera secreta y alquilé una casa, pero cuando se enteró, me suplicó que le diera otra oportunidad. Dijo que era por el estrés de estar sin hogar lo que lo había hecho tan abusivo. Le creí, porque él me amaba. Así que dejé que se mudara también. Si puedes creerlo, el abuso se volvió aún peor. Se negó a trabajar durante 3 años, se negó a limpiar, se negó a cuidar a los niños y constantemente me menospreciaba e insultaba, mientras yo luchaba por trabajar 60 horas a la semana, manejando a 2 niños y el resto de la casa. Finalmente, una noche, me mantuvo en el suelo y me golpeó, luego corrió hacia el cuarto de los niños. Sin saber lo que planeaba, él constantemente amenazaba con matarnos. En ese momento, corrí tras él. Intentó empujarme escaleras abajo. Fue entonces cuando finalmente tuve suficiente y lo dejé para siempre. Lucho con la vergüenza cada día por nunca haber llamado a la policía, nunca haber ido al hospital y no haberme ido antes. Pero estoy contenta de haberme ido antes de que fuera demasiado tarde. Muchos no lo hacen. ¿Alguna vez hay solo una cosa?
Me sacó un diente, me llamó de todos los nombres en el libro, renunció a trabajos, insistió en volver a la escuela, me culpó cuando no tuvo dinero para eso y se retiró. Nunca pagó una cuenta, un pago, ni compró nada para la casa. Veía su dinero como suyo y el mío como el suyo. Me decía todo el tiempo que nunca me dejaría, lo que eventualmente sonaba como una amenaza. Regularmente hacía berrinches, rompiendo cualquier cosa en su camino. Golpeó a mi perro, decía cosas horribles sobre mí frente a la gente y luego me decía que era una broma. Estuve tratando tan duro de permanecer casada. Pero debería haberme ido cuando me sacó un diente y me llamó nombres. Me quedé porque creía que era mi culpa y básicamente no era digna de amor. Desafortunadamente, cuando tuvimos un hijo, comencé a ver mi error más claramente. Debido a su frase de, nunca me iré, hice la peor cosa que podía hacer y nunca realmente me perdonaré por las acciones que tomé para asegurarme de que él se fuera. Ahora estoy felizmente casada con un hombre que nunca pensé que merecería. Él conoce toda la historia y realmente es la única persona que lo hace. Mi ex está convencido de que tenía razón, no asume ninguna responsabilidad por la ruptura de nuestro matrimonio y eso está bien. Mi ex le contó a todo el mundo que pudo pensar su historia y yo supuse que si realmente creían que esa era toda la historia, no me conocían realmente, entonces ¿por qué debería preocuparme? Estoy orgullosa de que mi hija no creció viendo la completa disfunción de nuestra dinámica como pareja. Cuando ella creció, 16 años, me dijo que siempre había pensado que yo había arruinado el matrimonio y que había aceptado la culpa, así que pensó que esa era toda la historia, pero una vez que vio a su papá por quien realmente es, se dio cuenta de que había aceptado la culpa para crear paz. Entonces, no estoy segura si tienes hijos, pero si los tienes, realmente es más fácil dejar que desarrollen su historia de, pobrecito yo, y luego ser sólida para ellos cuando vean a su otro padre por quien realmente es. Escribe exactamente lo que deseas en un pareja. Si tu actual no es un desastre, lo intentaría. Si no satisfacen ninguna de tus necesidades, o son abusivos, entonces me iría. Fui diagnosticada con un defecto congénito en mi útero que me impedía tener hijos. Él quería hijos biológicos. Años después de la separación, recibí una referencia para una resonancia magnética para confirmar el diagnóstico que mi especialista estaba 99% segura de que tenía. Resulta que el 1% prevaleció y era corregible con una rápida cirugía ambulatoria. Logré tener un embarazo exitoso y di a luz a mi hija en 2020. Un martes antes de Semana Santa, mi esposo y yo decidimos ir a la tienda a comprar comida para preparar la cena de Pascua. Así que nos subimos al auto y él nos llevó a la tienda. Entramos a la tienda y él inmediatamente se dio la vuelta y salió corriendo. Yo me quedé ahí mirándolo. Comenzó a vomitarse todo encima, justo afuera de esa puerta, y parecía que se iba a caer de lo mareado que estaba. Corrí hacia afuera y lo metí en una silla de ruedas. Pensé que su nivel de azúcar en sangre había bajado, así que, cuando llegamos a casa, le verifiqué y no estaba bajo. Estaba un poco elevado. Fuimos a la sala de emergencias. Comenzaron a hacer todo tipo de pruebas. En resumen, él murió 6 o 7 horas después por una hemorragia cerebral masiva. Su cerebro y tronco encefálico estaban completamente llenos de sangre. Era insuperable. Estuvimos casados 53 años desde que éramos adolescentes. Y así es como terminó mi matrimonio. Es una historia larga y extraña. Recientemente nos habíamos mudado a la casa que finalmente compramos después de estar casados 9 años. Tuvimos una pelea y en algún momento le pregunté, ¿aún me amas? Y ella respondió, no lo sé. Fuimos a terapia de pareja para la cita inicial y cuando llegó su momento para una cita individual, nunca se presentó. Nuestra terapeuta me llamó preocupada. Ella tampoco respondió mis llamadas, así que dejé mi nuevo trabajo, que obtuve al mudarme y comprar la casa, para ir a buscarla. Ella estaba hablando por teléfono con su mamá, no decía por qué había faltado a la cita de terapia, solo decía que no quería hacerlo y, solo quería hablar conmigo en su lugar. Estaba molesto, porque gasté un montón de dinero que no teníamos en esta aventura de terapia, pero está bien. Lo que sea. Supuse que no le gustaba esa terapeuta y mantendría la conversación hasta encontrar otra. Meses después, accidentalmente descubrí que estaba hablando con un chico de 19 años por internet y le había dicho que lo amaba.
En ese momento teníamos poco más de 30 años, luego decidió cortarse todo el cabello muy corto y perdió completamente la cabeza. Yo ya estaba agotado. Ella tuvo múltiples oportunidades de decirme qué estaba pasando en ambientes seguros, con personas de confianza, y aún así eligió no hacerlo. Provocó una discusión el día antes de Acción de Gracias y le dije que se había acabado. Tuvimos que ir a ver a nuestros familiares y fingir que todo estaba bien al día siguiente. Ella no consigue un trabajo para poder irse, y yo no tengo el dinero para pagar su salida, así que las cosas se alargaron durante meses después de eso. Finalmente decidió irse cuando me llamaron al otro lado del país por una emergencia laboral del tipo, si no haces esto, nadie cobra y cerramos. Así que pasé una semana en California esperando que mi esposa no estuviera saqueando nuestra casa, destrozando mis cosas por rencor. Eso fue divertido. Mis padres condujeron 1 hora para alimentar a mis gatos y asegurarse de que mi casa aún estuviera en pie. Ella solo tomó lo que pudo meter en su auto y se fue. Me parece bien, realmente no he vuelto a hablar con ella, así fue como terminó. Estuvimos casados 10 años y juntos un total de 15. Ahora somos extraños. Le pedí a mi ex 3 cosas. 1. Que hiciera reparaciones urgentes en la casa. 2. Que dejara de hablarme de manera negativa. Literalmente pasaba meses sin una palabra positiva hacia mí, siempre menospreciándome, criticándome, degradándome. 3. Que pusiera el termostato por encima de 15 grados en invierno, trabajaba desde casa y hacía un frío insoportable de noviembre a abril, se lo dije en octubre. En enero me mudé. Intentó hacer el punto número 2 a medias, pero inevitablemente caía de nuevo en el menosprecio cuando uno de nuestros hijos adultos estaba presente. JURABA que estaba intentando, que quería que estuviéramos juntos. En realidad, había comenzado una relación con su ex de hace 40 años a mis espaldas. Había dicho durante 35 años que la odiaba con toda su alma. La gota que colmó el vaso fue cuando dijo que tenía que aceptarla como parte de su vida si decidíamos quedarnos juntos. Eso fue todo para mí, él la priorizaba a ella sobre mí. Estaba lista, concerté una cita con un abogado en silencio. 2 semanas después, me llamó y dijo de manera muy condescendiente que si yo iba a ser una bebé al respecto, él la dejaría. Imagínate mi sorpresa y los sollozos cuando le dije que no, que ya estaba lista, que él la eligió a ella sobre mí y que podía irse a vivir con ella si así lo quería. Creyó que mantendría todos nuestros activos financieros, intentó esconder el dinero que retiró de forma secreta. Porque, ya sabes, él era claramente una mejor persona que yo, y el juez vería cómo merecía conservar su dinero. Más sorpresa para él cuando el juez dijo que era un estafador y me otorgó mi parte. No he sabido de él en casi 2 años y espero que siga así. Soy una mujer mayor, tengo mis amigos, mis hijos y nietos, un pequeño trabajo a medio tiempo y un dinero ahorrado para emergencias. No tengo ningún interés en volver a casarme o siquiera salir con alguien. Por primera vez en mi vida, estoy haciendo lo que quiero, cuando quiero, y nadie me condena por ello. No estaba dispuesto a esforzarse para mejorar las cosas. Cada vez que intentaba iniciar una conversación sobre comunicarnos más, él simplemente explotaba conmigo y me decía que todo era mi culpa. Me criticaba constantemente, lo que hacía, mi cuerpo, lo que elegía hacer con mi tiempo, dinero, carrera, cómo educaba a mis hijos. No quería ir a consejería. Yo estaba desesperadamente infeliz. Le dije una y otra vez que me iría si las cosas no mejoraban. Su respuesta típica era, tráeme los papeles, los firmaré. No tuvimos relaciones íntimas durante 7 años, no por falta de intentos de mi parte. Estaba en un camino de sanación, lidiando con mis problemas y enfrentando mi trauma y adicciones de manera directa, volviéndome más fuerte, más feliz y más completa, mientras él se retiraba a una cueva. Quiero una vida llena de aventuras, sexo, diversión y felicidad, y aparentemente él quiere beber y ver deportes en la televisión. Tomé la decisión de irme hace 1 año y medio y nunca voy a mirar atrás. Tuve cáncer durante 7 años. La compañía de imágenes lo pasó por alto 10 veces. Así que el manejo del dolor no ayudó con mis síntomas y nada apareció en las imágenes, así que ella pensó que estaba inventando el dolor para evitar hacer cosas. Ella se fue el día que descubrí que tenía cáncer en etapa 3 y me acusó de inventarlo para detenerla de irse. Estuvimos juntos durante 10 años.
Nos conocíamos desde hacía más de 20 años y tenemos un hijo en común. Fue una de las cosas más desalmadas que he visto hacer a otro ser humano. Pasar instantáneamente de un matrimonio amoroso a ser tratado como un estafador fue surrealista. Luego, cuando se dio cuenta de que realmente tenía cáncer, trató de involucrarse y ayudarme porque le preocupaba su imagen. Tuvo la audacia de intentar exigir que dijera a todos que no le estaba permitiendo ayudarme, para que ella no se viera mal. Eso no es inventado, eso realmente sucedió. Mi exesposo y yo estuvimos juntos durante 6 años y casados durante casi 2 cuando una de mis hermanas menores, tenía 21 años en ese momento, fue diagnosticada con cáncer cerebral. Él prácticamente se negó a ir al hospital porque le resultaba aburrido, y nunca tomó tiempo libre en el trabajo para ayudar. Todo lo hicimos mi madre y yo mientras mi hermana estaba en la unidad de cuidados intensivos después de las cirugías o entrando y saliendo de la radioterapia. Y cada vez que me sentía mal por su cáncer o por la posibilidad de que fueran nuestras últimas fiestas con ella, fue diagnosticada en octubre, él me decía despectivamente que todo iba a estar bien y que solo estaba pensando en lo peor. Además, todavía esperaba que yo mantuviera el apartamento y cocinara. Una vez le pregunté por qué no podía prepararme algo de comer después de pasar horas en el hospital. Me dijo que no sabía lo que me gustaba. Además, me puse un DIU en noviembre de ese año, y mientras nos estábamos separando, me escribió un mensaje de texto y dijo que pensaba que debería quitarme el DIU porque ahí es donde comenzaron todos nuestros problemas. Afortunadamente, hoy mi hermana está bien, lleva casi 6 años con exámenes limpios, pero él ahora es mi ex. Décadas de abuso doméstico que normalicé, además de infidelidades. Comencé una terapia y me di cuenta de que esto no era normal, así que hice una lista de mis líneas en la arena, y él cruzó casi todas ellas en cuestión de semanas. Eso, sumado a que mis 3 hijos adultos me decían que tenía que irme, me dio la fuerza para marcharme y presenté la demanda al siguiente día hábil. Nunca, jamás volveré a pasar por esto. Mi expareja cayó en la adicción. Había programas de rehabilitación disponibles, pero las sustancias ilícitas y el alcohol eran más atractivos. 18 años maravillosos y 2 últimos años de un infierno antes de que nos separáramos. Comenzó como una molestia que pensé que podríamos manejar juntos, pero no. La gota que colmó el vaso fue cuando mi expareja se bebió 2 cervezas de un trago y luego se fue en una motocicleta que se había comprado arrasando con nuestros ahorros. Bueno, no. Mi primer esposo, él falleció por insuficiencia cardíaca. Mi segundo esposo. Lo que podría acabar con esto es el hecho de que perdí a mi hija en enero. Él todavía tenía a su hija, así que no puede entender mi dolor insoportable. Miró un partido de fútbol y se rió con su familia en mi sala varias horas después de enterarse de que mi hija había fallecido. Yo yacía en mi cama y los escuchaba en estado de shock. Evidentemente, simplemente debería superarlo. Él no era su padre y no entiende ni realmente le importa. Mi primer matrimonio. Nos casamos como enamorados de la secundaria, juntos desde nuestro segundo año. Vivíamos en el estado de Washington, pero ella recibió una oferta de trabajo en Georgia que era una gran promoción y le encantaba su trabajo, así que era una enorme oportunidad para ella. Yo estaba en la universidad comunitaria para obtener mi título en administración de empresas. Así que le dije que pondría mis estudios en pausa y que nos iríamos a Georgia. Solo me inscribiría allá o algo así. Así que hicimos la mudanza. 10 meses después, llegué a casa temprano para sorprenderla en su cumpleaños y la sorprendí teniendo relaciones con su compañero de trabajo. Esto había estado ocurriendo durante unos meses y ella estaba reuniendo el valor para entregarme los papeles de divorcio. Ellos están casados hasta el día de hoy, casi 20 años después, así que supongo que ella simplemente encontró al correcto y no fui yo. Nos mudamos de Michigan, Estados Unidos a Irlanda en 2007. Mi entonces esposa tuvo una gran pelea con su familia y quería mudarse a donde vivía mi familia, ya que ellos habían visitado algunas veces y se llevaban muy bien. Teníamos 3 hijos, planeamos todo en solo unos meses, y renuncié a mi trabajo 3 meses antes para organizar todo. Con el tiempo, me doy cuenta de que fue una mala decisión, pero mi trabajo era estresante, tenía suficiente en mi fondo de retiro 401.000 y algunos ahorros.
Así que nos mudamos, y fue un desastre total. La primera casa que alquilamos tenía problemas estructurales, así que tuvimos que encontrar otra casa, y el propietario fue un grosero al devolvernos el depósito. La familia de mi esposa intentó reconectarse con ella y luego empezó a hablar sobre volver de visita. Habíamos estado allí 3 meses. Después, dijo que había tenido un sueño extraño sobre un viejo amigo que ambos conocíamos, con quien ella había crecido. Entonces, yo, siendo la persona más tonta del planeta, la ayudo a encontrarlo en MySpace. Ella pasó todo su tiempo hablando con él, creó sus propias cuentas en todo, ya que no era muy hábil con la tecnología, así que en ese momento compartíamos cuentas de correo electrónico y redes sociales. La sorprendí hablando por teléfono con él varias veces, así que la confronté. Ella admitió que eran más que amigos y que se estaban viendo justo antes de que la conociera en el 2000. Así que ahora quería irse, llevándose a los 3 niños, diciéndome que debería quedarme con mi familia. Mi familia estaba absolutamente devastada por sus acciones y hicieron todo lo posible para intentar hacerla a ella y a nuestros hijos felices, y los niños estaban felices en Irlanda. Así que ella se fue llevándose a los niños, yo luché mentalmente y estaba hecho un hombre roto. Eventualmente decidí regresar a Michigan 3 meses después, estuve en Irlanda 9 meses, mi familia 7 meses. La esposa quiere el divorcio tan pronto como sabe que he vuelto, y así fue. Resultó mal para ella, ya que el hombre por el que me dejó no quería realmente dejar a su esposa, así que ella quedó sola después de eso. Todo ese trastorno para los niños por una aventura que ella pensó que quería, y gastamos más de $20,000 en mudanzas, vuelos y envío de cosas a Irlanda y luego de regreso. 17 años después, aún no lo tengo superado, pero todavía tengo a los niños de mi lado después de todo este tiempo. Después de aproximadamente la 5ª vez que descubrí que mi cónyuge había revisado mi teléfono o iPad para ver si estaba teniendo una aventura, salimos con unos amigos. Era la víspera de Año Nuevo. Mi amiga y yo estábamos conversando cerca de la barra mientras los cónyuges estaban en una área social relajante en un sofá al otro lado de la habitación. Una amiga en común se acercó a nosotras, gritando nuestros nombres sobre la música alta que sonaba en la barra, y nos dio un abrazo. Ella estaba claramente un poco ebria, pero el abrazo era claramente platónico. Mi amiga y yo podíamos sentir la mirada de desprecio de nuestros cónyuges. Más tarde esa noche, en el camino de regreso a casa, cuando se mencionó el tema, comenté sobre el descubrimiento del iPad y la reciente lectura de mensajes de texto. Como antes, hubo una negación de la búsqueda y dije nuevamente que siempre encontrarás lo que estás buscando. Si piensas que estoy teniendo una aventura, nunca dejarás de buscar, y si no tenemos confianza, entonces, ¿qué hacemos juntos? En ese momento supe que no deberíamos estar juntos. Nunca volvimos a dormir en la misma habitación y me mudé unos meses después. He sido felizmente remariada durante más de 4 años y siento que estoy donde siempre debí haber estado. Es extraño porque no sabía que quería salir de mi matrimonio previo. Siento que, de alguna manera, me empujaron a salir, pero estoy tan agradecida de que así fuera porque ahora sé que todos deberían ser realmente felices. Y si no lo eres, ¿qué estás haciendo? Fui a trabajar mediodía en mi primer día después de mi licencia por maternidad. Mi esposo salió de la casa bastante rápido, dijo que llegaba tarde al trabajo. Revisé a mi hijo de 6 semanas y tenía un moretón en el lado de su cara con forma de mano. Mi esposo le pegó tan fuerte que sangraba por el ojo opuesto. Me costó todo contenerme para no matarlo. Mi mayor miedo era que no quería que mi hijo estuviera en hogares de acogida mientras atravesaba el proceso. Nunca vi esto venir, siempre lo estaba sosteniendo, alimentando, cambiando. Para tu información, mi hijo no estaba llorón, estaba muy saludable, así que no había razón. Trabajaba a 8 kilómetros de casa. Teníamos excelentes vecinos, no hay excusa para nada. Decir que estaba en shock es un eufemismo. Afortunadamente, trabajaba con algunos supervisores increíbles. Me llevaron a terapia, la cual me permitieron asistir mientras estaba en el trabajo. Encontré una niñera fantástica. Él fue acusado de abuso infantil menor. Cuando fue a la corte, dijo que había asistido a una clase absurda y el cargo fue desestimado. Me tomó un tiempo, pero me di cuenta de que era mejor no tener ningún contacto con él, porque cuando hablaba con él por la manutención, me enojaba mucho.
Si me enterara de que él estuviera muerto, no me importaría. Decidí dejar que Dios se encargara de eso. No vale mi energía. La muerte por 1000 cortes, realmente. Ella comenzó a llegar a casa del trabajo miserable, todos los días, gritando y despotricando sobre cada ligera ofensa que percibía en su contra. No había forma de parar la negatividad desde que cruzaba la puerta hasta que comía la cena que cocinaba. No se me permitía tener amigos que ella no conociera o aprobara. El sexo era muy unilateral. Ella tenía que llegar al clímax primero, pero rara vez le quedaba energía para atenderme. Odiaba el sexo oral, pero insistía en recibirlo. Una total estrella de mar, ella era cruel. Simplemente cruel sin necesidad. Con el personal de servicio y conmigo en casa, no siempre había sido así. Pero a medida que crecimos, ella cambió. Cada vez que expresaba mis sentimientos sobre esto y cómo me estaba lastimando, en lugar de esforzarse por entenderme, simplemente defendía su comportamiento tóxico y decía que yo era el que tenía el problema. Intentamos con terapia, pero ella no se lo tomó en serio y después de algunas sesiones solo dijo, «Estamos bien, ¿verdad?». Y aún así, cuando le dije que había terminado, se sintió tomada por sorpresa. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.